Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos con más. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presenta el comentario de Mauro Villalobos. Adelante, Mauro. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Pues es mayo de 2024 y el mes de mayo, si bien es cierto, en marzo y en abril se presentan las declaraciones de las personas físicas y morales, o marzo morales, abril físicas, pues en mayo comienza el tema del reparto de utilidades, ¿no? El famoso reparto de utilidades que realmente se llama PTU, se le conoce con el acrónimo de PTU, y es de la participación de los trabajadores en las utilidades que comienza a pagarse en el mes de mayo para las personas morales y en el mes de junio para las personas físicas. Un tema que siempre está en la palestra, es un tema que siempre está en discusión, es un tema muy importante desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista empresarial. Es un tema bueno, se añade al impuesto sobre la renta, o sea, de ahí la importancia económica de este tema, porque además del 30% que se tiene que pagar cuando se tiene utilidades de impuesto sobre la renta, se tendría que pagar o se tiene que pagar un 10% de reparto de utilidades o de PTU, ¿no? Que es su nombre como se le conoce, ¿no? Y esta PTU en México tiene su particularidad. Es el 10% de la utilidad, como acabo de comentar, y se tiene que pagar a los trabajadores. Se divide en dos partes, ¿no? Se paga ese 10% se divide en dos y se paga el 50% a los trabajadores en función de su salario, de manera proporcional al importe de su salario, y el otro 50%, perdón, se reparte con base en los días trabajados. Por eso hay ocasiones en que algún trabajador dice, oye, ¿por qué le tocó más a él que gana lo mismo que yo? No, bueno, porque seguramente tuvo o probablemente tuvo más días trabajados. Si un trabajador gana lo mismo que otro y trabajó los mismos días en el año, bueno, pues le tocará la misma cantidad de reparto de utilidades, ¿no? Lo mismo sucede, oye, ¿por qué él le pagaron más que yo? Bueno, porque él gana más que tú, porque hay 50% que se reparte con base, repito, en los salarios, el importe de tu salario, y el otro 50% con base en los días trabajados. Hay a quienes no le toca, hay trabajadores que no tienen derecho, sí, hay algunos trabajadores que no tienen derecho, los directores, o sea, la parte de la dirección de las empresas, cuando son empresas grandes que hay trabajadores que son directores, no tienen derecho a ese reparto de utilidades. Los administradores, los gerentes generales, los socios, hay socios que trabajan en sus empresas y que están como trabajadores de sus empresas, tampoco tienen derecho a ese reparto de utilidades, ¿no? Pero son esas excepciones las que podemos considerar que realmente no son muchas, ¿no? Y también aquellos trabajadores que hayan trabajado menos de 60 días, trabajadores eventuales que hayan trabajado menos de 60 días en la empresa, tampoco te dan derecho a PTU. En este caso estoy hablando del ejercicio fiscal 2023, que es ahora en el mes de mayo cuando se va a pagar. Entonces esperemos el pago. También hay que recordar que ese pago de utilidades también paga impuestos sobre la renta. Entonces, con una exención, pero pagan impuestos sobre la renta. Entonces, también hay que considerar, el trabajador tiene que considerar que cuando lo reciba no es un ingreso exento, es un ingreso que va a pagar impuestos sobre la renta. Hay 15 UMAS exento, pero todo lo demás pagará impuesto sobre la renta. Entonces es algo que hay que tener considerado, es un tema, no es un tema menor, es un tema importante para las empresas, es un tema importante para los trabajadores. El mes de mayo es el mes en el que se tiene que pagar. Y bueno, México está dentro de los pocos países de América Latina, Jorge, amigos, que se paga. En América Latina solamente hay 6 países que pagan este reparto de utilidades de manera obligatoria, ¿no? Habrá quien lo pueda pagar de manera voluntaria, pero de manera obligatoria solo México, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Venezuela son aquellos
que están obligados. En el resto del mundo no hay ninguna obligación de pagar esta PTU, ¿no? Siempre es algo que se paga a lo mejor como un bono de productividad o algo similar, pero que no hay obligación de pagar en la ley este reparto de utilidades, Jorge. Oye, Mauro, pues es buen tema para que, pues digo, para tenerlo en conciencia, en consideración, tanto los trabajadores como los empleadores, en este caso los dueños de las empresas, saber cómo hacerle, estar dentro del marco de la ley y que, pues, quien haya tenido utilidad, pues poder hacer el reparto equitativo. Habrá empresas, y a ver, eso también te lo pregunto, habrá empresas que reportan pérdidas, pero hay veces que, pues, no precisamente tienen pérdidas, sino las reportan. Sin embargo, pues luego hacen ahí como que maquillaje en las cifras, en las contabilidades. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo saber realmente si hubo pérdida o no? Bueno, eso es algo, efectivamente, ¿no? Hay patrones que tratan de evadir la responsabilidad de pagar el reparto de utilidades de manera ilegal, ¿no? Y hay quienes maquillan esas cifras, ¿no? Bueno, es muy complicado saberlo. La manera en que se puede saber es haciendo una denuncia, es un aviso, es una queja ante la autoridad laboral, ¿no? Para poder decir, y ante el SAT, para que ellos puedan verificar la procedencia de las utilidades. Yo te puedo decir con conocimiento de causa, en el ambiente empresarial, eso es una práctica que afortunadamente, Jorge, sí se da, es verdad lo que tú dices, pero afortunadamente fíjate que ha ido disminuyendo. Es cada vez menor el número de patrones, de empresas que maquillan las cifras, ¿no? Usualmente tienen, ¿no? Con base en la declaración que se hace en marzo, que pagar la PTU y usualmente lo pagan. Habrá unas que por ley, o sea, aplicando las disposiciones de la ley, la base sea menor, ¿no? Eso también puede suceder, ¿no? Pero cada vez es menos esa práctica, Jorge, afortunadamente. Pues qué bueno, Mauro. Y para eso, expertos como ustedes, ¿dónde te pueden localizar? Sí, en X, antes Twitter, en @Villalobos Mauro, en la fanpage de Corporativo Villalobos en Facebook y en LinkedIn como Corporativo Villalobos también, Jorge. Claro que sí, como siempre, Mauro, muchísimas gracias a Mauro Villalobos y su comentario empresarial. Corporativo Villalobos, consultoría empresarial, presentó el comentario de Mauro Villalobos.